Saludos queridos amigos, hermanos, bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de este domingo 22º del tiempo ordinario. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, nos encontramos esta parábola del banquete y esta llamada a la humildad, al servicio, a identificarnos por esta condición de frente a los discursos de poder o de riqueza o de ostentosidad que podríamos tener hoy por hoy, que vamos también a reflexionar en nuestro encuentro con la palabra. Jesús nos llama y nos recuerda a ser aquellos cuya recompensa o cuya posición no se juzga en el tener, en el haber, en el poder, sino en el ser, en la condición del ser cristiano basada en el amor, en el servicio, en la solidaridad, en fin, en tantas expresiones que hoy nos tienen que volver a latir en el corazón con una especial fuerza. ¿Qué les parece si iniciamos invocando la presencia del Espíritu Santo para reflexionar el texto que se nos presenta en esta tarde y, por supuesto, adentrarnos en esta riqueza de la palabra? Ya volvemos a este encuentro con la palabra del domingo 22º del tiempo ordinario. Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles.
y carismas. A su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. En ¿Te cierta gustó? ocasión, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo, y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía. Y Jesús les preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y les dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo? Y nadie podía responderle. Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar. No sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro. Porque entonces, con toda vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso. Porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Y bien, queridos amigos, de la reflexión que esta tarde nos puede evocar el Evangelio que hemos mencionado, Benedicto XVI en la Caritas in Veritate nos plantea esto. De frente a una sociedad en donde se sigue el que brilla, se sigue el que ocupa puestos de primer lugar, Jesús nos invita a verlo de una manera inversa. Jesús plantea esta posición de los primeros lugares como algo a lo cual nosotros no tenemos que ostentar. Basado en esta anécdota de aquel cuyo lugar lo toma y finalmente es sacado de esta posición, Jesús, de una anécdota que hoy podríamos decir es incómoda a la luz de lo que sucede en el texto, Jesús nos presenta que el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús nos recuerda que la grandeza no está en el ser visto, que la grandeza no está en el tener mucho, en el ostentar un gran poder económico,
ni siquiera en el ostentar en ser reconocido o aplaudido. Está en el servir, en presentarse tal y como Él lo fue. El maestro que aquella noche del Jueves Santo lavó los pies a sus discípulos. Aquello que el maestro hizo y que nos invitó también nosotros a replicar. Esta expresión del que se abaja, del que se hace esclavo, del que se anonadó a sí mismo, diría aquel himno del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, y que se humilló hasta una muerte de cruz. Y con esto nos evoca a esta expresión del amor dado hasta el último. Entonces, de frente a lo que hoy, por supuesto, se nos sigue presentando en, por ejemplo, el mundo de la farándula, de las redes sociales, ostentar seguidores, ser reconocido, ser aplaudido, obtener ingresos económicos de una manera mucho más intensa. De frente a todo esto, que también nos evoca otras enfermedades que infectan a la sociedad, como el narcotráfico, la violencia, el crimen. Esta búsqueda de poder no está situada en las palabras que hoy Jesús nos expresa, porque encontramos que hay mucha sed y hambre de poder también en medio de la sociedad. Y Jesús hoy no nos plantea eso. Jesús no nos plantea buscar los primeros lugares o las posiciones de privilegio. Nos invita a servir. Y en la segunda expresión de nuestra meditación, recordar en la gratuidad del amor cristiano. El amor no condiciona o no se condiciona en la retribución que podemos recibir. El amor no se puede dar conforme a lo que yo reciba, con un interés en mayor o menor medida. No podemos hablar de un amor que se da como si fuera una mercancía. Yo doy y tú me das. Este trueque, este intercambio, no es parte de la expresión del amor cristiano. El amor del cristiano vive de esta gratuidad. Esta gratuidad nos recuerda, como lo diría el Papa Benedicto, que es una lógica del don que se basa en no el negocio, sino en amar sin dar, sin esperar devolución, sin esperar nada a cambio. Esta expresión del amor cristiano en la gratuidad. Nuevamente, volvemos a nuestra reflexión a la luz de la realidad. ¿En cuántas ocasiones nos situamos con momentos en los que lamentablemente se concibe un amor basado en el interés, basado en la capacidad o en la fuerza económica o social de quienes son mis allegados? ¿Cuántas veces observamos relaciones de amistad o incluso relaciones afectivas basadas en este interés económico, pero que se desaparece una vez, se desaparece también aquel poder o aquel capital? Y sin duda alguna, en la indiferencia que observamos también, esta cultura de la indiferencia que tanto habló el Papa Francisco, notamos precisamente esta característica. ¿Y cuál es esta característica? Todo tiene un precio. Incluso algunos quieren ponerle precio a la dignidad del ser humano. Y lamentablemente lo encontramos en muchos casos que pudiéramos enumerar como la dignidad del ser humano quiere ser reducida al interés económico de algunos pocos. Situaciones en las crisis alimentarias, de salud, de educación, la evasión de impuestos de grandes evasores, mientras pequeños comerciantes viven el avasallamiento burocrático de los gobiernos. En fin, hay tantas situaciones en donde incluso en la naturaleza vemos cómo se quiere destruir la naturaleza para obtener recursos sin ningún tipo de mitigación ni compromiso ambiental. Son realidades en las que podemos ver que sencillamente todo tiene un precio, como se nos quiere decir hoy.
Y en la experiencia del amor cristiano, que no puede venir sino de la réplica del amor dado por Dios, se vive hasta el extremo, se da todo de sí. Aquella bonita característica del amor situada en una de las cartas paulinas: el amor no tiene medida, el amor todo lo perdona, el amor es comprensivo, el amor es servicial. Todas estas expresiones que también podríamos decir que están implícitas en esta expresión del Evangelio dada por Jesús. Y finalmente la esperanza de una recompensa eterna, una recompensa que nos vuelve a situar para sacarnos de una visión meramente materialista, de una visión que no ve un más allá, y que para nosotros creyentes también tenemos que recordar la llamada de Dios para seguir peregrinando, para crecer en la experiencia de la santidad, en el seguimiento como discípulos y como discípulos misioneros, llamados a algo más, porque nuestra vida no se acaba con la muerte, porque la muerte no es la última ni es la definitiva parada o estación en la que todos acabamos. Es también esa llamada a poder ser también parte de la herencia eterna del reino que Jesús nos ha prometido. Esta esperanza que no defrauda, que no es ni más ni menos que Jesús. Y aunque muchas veces se sufre incomprensión, rechazo, indiferencia en este mundo, Dios no lo olvida. El hombre ciertamente no puede desarrollarse con sus propias fuerzas, y con sus solas fuerzas no podemos pretender la gracia de la vida eterna. Por eso es necesario abrirnos a la experiencia de Dios, donde reconocemos nuestras propias limitaciones, donde reconocemos nuestra fragilidad, pero que en medio de eso se nos sitúa la esperanza de poder seguir caminando, de esperar todo de Dios, abrirnos a una condición especial en donde hagamos presente el reino de Dios, seamos partícipes de esta construcción del reino de Dios, que Dios actúe en nosotros y que por supuesto podamos fortalecernos en la esperanza de la vida eterna. Esta parábola que se nos presenta en el Evangelio, de cierta manera, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de los domingos, nos presenta nuevas características, nuevas fórmulas, nuevas descripciones de la expresión del ser cristiano. El ser cristiano está más allá de ser sencillamente un seguidor de normas, de ser sencillamente un seguidor de principios morales, o incluso de ser simplemente la característica de aquel que llama a Dios en la experiencia de Cristo, en la experiencia de la Trinidad. Ser cristiano es este encuentro con esta persona viva que te transforma, lo diría Benedicto XVI, y esta tiene que ser la experiencia del cristiano. Y por supuesto, en esta dinámica del tiempo ordinario, todas estas parábolas, todos estos textos bíblicos nos dan pinceladas de lo que es la experiencia discipular. Por eso se dice que este tiempo ordinario también es un camino discipular, en donde caminamos con Jesús, escuchamos a Jesús, seguimos sus enseñanzas y las asumimos en nuestra experiencia de vida. Así que podemos quedarnos en la experiencia de poder meditar algunas preguntas que también vamos a compartir en el subsidio semanal con ustedes: cómo vivir de una manera más generosa y solidaria en nuestra familia y comunidad, qué acciones nos acercan más a Dios y nos hacen sentir en paz con nosotros mismos y con los demás, qué podemos hacer para que nuestras palabras y hechos reflejen amor y verdad y no orgullo ni interés. Estas preguntas que en la experiencia de cada uno nos invita a adentrarnos también en ciertas prácticas que quizás a la luz del Evangelio debemos corregir o transformar. De frente a este medio de la familia, sin duda el llamado del Señor es a vivir con humildad, a hacer comunidad, a reconocer que todo viene de ti,
y que la grandeza se encuentra en el servir y no en el ser servido. Que nuestro amor sea gratuito, sincero, generoso y que nuestra esperanza esté siempre en ti. Que nuestra esperanza esté siempre en el más allá de una vida terrenal que nos invita a peregrinar día a día, pero que no es ciertamente nuestro final. Le decimos al Señor que fortalezca nuestro corazón para vivir en humildad y en la gratuidad y que nuestra vida ciertamente te refleje para con los demás. La síntesis, por decirlo así, del cristiano no es sino otra que ser reflejo del mismo Cristo. ¿Estamos reflejando a Cristo en el día a día o nos estamos quedando limitados en esta experiencia de también comunicar a Cristo a los demás? Nos encontramos, queridos hermanos, en otro encuentro con la palabra la próxima semana. Que el Señor los bendiga y que le pidamos a Jesús ser auténticos constructores de esta civilización del amor basado en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que el Señor los bendiga.